Listo. Entonces quedamos ahora con la parte de evaluación. Les decía que voy a apagar mi cámara para que no se acople y no tengamos problemas, ¿no? ¿Listo? Cualquier cosa me escriben al chat o yo estoy pendiente de que puedan hacer las interrogantes. Nos quedaba una clase que era la evaluación secundaria. Cuando hablamos de evaluación primaria que ya desarrollamos, era todo lo que nosotros hacemos desde el momento que recibimos la información hasta cuando arribamos a la escena, nos paramos al frente, hacemos una investigación de lo que está sucediendo, planeamos o planificamos cuál es nuestro esquema de intervención. Si bien es cierto, nosotros ya al momento de recibir la información de qué es lo que está pasando con el paciente, eh, planificamos qué es lo que vamos a hacer, pero eso no significa que no pueda haber algún cambio, ¿no? Entonces, eso significa también de que estamos haciendo una presunción de cómo es que vamos a actuar en el momento y vamos a preparar nuestro material para ver cómo vamos a responder. Por ahí las cosas, según nosotros lo que hemos planificado, puedan suceder o tal vez habría que modificar algunas cosas, ¿no? No sé, algún equipo, algún dispositivo, algún tipo de intervención que vamos a realizar. Pero ya tenemos preparado, ¿no? Todo lo que presumimos que pueda ocurrir. Llegamos a la escena, hacemos la evaluación inicial, seguridad de la escena, seguridad del equipo, estado de conciencia del paciente, verificamos si tiene pulso, si respira. Una vez que ya estamos seguros de que está vivo, ¿sí? Y empezamos a hacer las intervenciones, haciendo una basal de los signos vitales, ¿no? Se supone que en la evaluación primaria o inicial hemos hecho seguridad de la escena, verificación del estado de conciencia, pulso, respiración, sangrados. Solamente es una visualización panorámica, no es que le estamos cuantificando, solamente estamos viendo si es que tiene o no. Pasado eso, ya nos vamos a hacer una evaluación secundaria. Y en la valoración secundaria, ya nos vamos a detener un poco más a valorar específicamente una basal de los signos vitales, es decir, cuánto tiene de funciones vitales y cómo se está comportando el paciente, si hay que hacer alguna intervención para mejorar eso, esperar mientras seguimos evaluando o revisando al paciente, si hay algún cambio o modificación, si hay algún cambio o modificación en la fisiopatología del paciente, en la mecánica respiratoria, en la frecuencia respiratoria, después de haber hecho algún tipo de intervención, ¿no? Entonces, la evaluación secundaria eh, tiene por objetivo la identificación y el tratamiento de lesiones letales no reconocidas previamente y la identificación y el tratamiento de lesiones no letales. Es decir, en la evaluación secundaria, lo que se nos escapó de la valoración primaria, lo vamos a seguir buscando, ¿no? ¿Sí? Vamos a seguir buscando. Decíamos que en la valoración primaria, el ABCDE de pasada, para ver si es que cumple o no cumple, y en la valoración secundaria ya nos detenemos. ¿Sí? Si no hemos podido identificar alguna lesión y el paciente sigue con mala mecánica ventilatoria, sigue distresado, hemodinámicamente inestable, seguimos buscando en la valoración secundaria, ¿no? Entonces la evaluación secundaria es completada solo cuando el tiempo y la situación lo permite. Ojo, yo no me voy a detener a cuantificar cuánto tiene, ¿sí?, de frecuencia cardíaca mientras el paciente está sangrando, ¿no? Eso es, en la valoración primaria yo lo veo a un paciente sangrando y a eso le voy a dar la mnemotecnia X, ¿sí? Un paciente con exsanguinación o un sangrado bien profuso. Entonces yo debo resolver eso primero antes de pasar a hacer valoración secundaria, ¿no? Debo resolver, controlar el sangrado antes de pasar a ver la frecuencia cardíaca. Eso está sobreentendido, ¿no? Los pacientes críticos, decíamos que los pacientes críticos se atienden donde están los pacientes críticos, no, a nosotros nos va a tocar atender cuando hagamos atención prehospitalaria. La concentración permanece en la evaluación primaria hasta que las condiciones que ponen en riesgo la vida se han identificado y se han manejado. Es decir, un paciente crítico que no todavía se ha resuelto la condición o el origen de cómo llegó a ser un paciente crítico sigue siendo crítico.
Es posible que se necesite posponer la evaluación secundaria. Es posible que se necesite posponer la valoración secundaria, ¿sí? Si es que no se ha logrado resolver, ¿sí? La parte primaria, ¿no? La valoración primaria, el ABCD. Nunca se debe retrasar el transporte de un paciente crítico por completar la valoración secundaria. Es decir, imagínese que usted tiene un paciente hemodinámicamente inestable y está tratando, ¿sí? Ya controló el sangrado, pero el paciente sigue hemodinámicamente, está pasando la la solución fisiológica con una hipotensión, manteniendo una hipotensión permisiva, que es una presión sistólica más o menos de 90 a 100 y una diastólica de 50 a 60, ya le puso el ácido tranexánico, usted no se va a quedar con el paciente a controlar los signos vitales. ¿Ya? Eso se puede hacer en el camino mientras nos vamos derrumbando hacia el hospital. Usted ya solucionó la parte crítica en el momento, ya paró el sangrado, ya mantuvo la presión arterial, está con oxígeno. Por no me voy a quedar a tomar los signos vitales en ese momento, ¿no? Ya los signos vitales lo vamos a hacer en el camino. Entonces, ¿qué componentes tiene la valoración secundaria? Entonces, los signos vitales. ¿Qué signos vitales vamos a tomar al paciente? A ver, ¿qué signos vitales tomarían ustedes? Doctor, frecuencia respiratoria, Ujú. frecuencia, pulsaciones por minuto, presión arterial, Glasgow, ¿Qué más? mm, temperatura, Ujú. saturación de oxígeno, ¿Qué más? mm, capnografía, si es que hay, ¿Qué más? Sus pupilas, La valoración función motora, neurológica. función motora, sí. Reflejo pupilar. La escala de Glasgow. Bueno, entonces todos los signos vitales que ustedes mencionan debemos valorarlo, ¿no? Debemos revisarlo. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, entre otros, ¿no? Y hacemos una historia clínica, un historial rápido, ¿no? Una historia clínica de atención prehospitalaria. ¿Por qué debemos hacer una historia clínica? ¿Qué tan importante es una historia clínica? ¿Qué es una historia clínica? doctor. Sí, adelante. Un historial clínico es el documento en el que ponemos cómo lo hemos encontrado al paciente, la descripción del paciente y las intervenciones que se han hecho en el paciente. Y es importante ya que nos sirve uno para dar constancia de lo que hemos hecho con el paciente, tanto a nivel hospitalario como a nivel legal también. Excelente. Entonces, un documento médico, legal, científico, médico, porque toda la información médica desde el momento del arribo, cómo fue el momento del llamado, el tipo de emergencia, cómo se encontró el paciente, qué procedimientos se realizaron, mejoró o no mejoró, y legal, porque con ese documento por ahí nos llaman para hacer alguna declaración de cómo estuvo el paciente, de algún incidente, de alguna agresión, de qué tipo de lesiones, o por ahí alguien que nos acusa de mala praxis, ¿no? Entonces, o sea, con eso nos podemos defender. Y científico porque nos permite hacer estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de ambulancias de la municipalidad X, todos los pacientes de paro cardiorrespiratorio mueren. O en el paciente de ambulancia, en los sistemas de ambulancia de la municipalidad, no sé, Y, nadie se muere de paro cardíaco, a todos lo sacan. Entonces, eso nos permite a nosotros hacer datos estadísticos, ¿no? Para poder corregir algo que no esté funcionando bien en el camino. El examen físico, empezamos de la parte de cabeza a pies, hacemos un examen físico general, ¿no? General, ¿qué es lo que nos impresiona en el primer momento? Y podemos ver las facies, la temperatura, si está la piel pálida, fría, sudorosa, eh, eh, cómo está la posición, está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Y la parte ya, el examen físico regional, cómo está la cabeza, es normocéfalo,
las pupilas cómo están, isocóricas, fotorreactivas, anisocóricas, una más grande, una más chica, cómo está la cavidad nasal, el tabique nasal, la nasofaringe, las narinas, el tabique internasal, después la orofaringe, está completo los dientes, le falta dentadura, su lengua, cómo está, ¿no? La lengua dice mucho también de un paciente, por ejemplo, una lengua con mapa o mapeada, el paciente puede estar por un proceso de desnutrición, una lengua que está totalmente rosada, es un desnutrido crónico reagudizado, entonces la lengua también nos da información, ¿no? Y imagínense, con su lengua así sin dientes, supone que no está masticando bien y es una desnutrición crónica, ¿no? La toma de decisiones, nosotros debemos tomar una decisión con el paciente catalogando, ¿este es un paciente crítico o no es un paciente crítico? Y si es un paciente crítico, ¿qué intervenciones vamos a realizar? ¿Se decide el traslado, sí o no? Entonces, para eso ya tenemos preparado nuestra ambulancia para hacer el transporte, ¿no? Y debemos informar a la instalación receptora, al hospital que nos va a recibir, que estamos llegando a un paciente, en qué condiciones lo llevamos, cuál es nuestro tiempo de arribo y qué es lo que priorizamos de necesidad para la asistencia de ese paciente, ¿no? Entonces, imagínense un paciente de trauma cráneoencefálico, le decimos un paciente con un traumatismo cráneoencefálico con pérdida del conocimiento o sin pérdida del conocimiento, con una escala de coma de Glasgow de tanto, entonces ahí ya el que recepciona la información dirá, pues necesitamos a un neurólogo, un neurocirujano o lo que tenga el paciente para que pueda ser asistido, ¿no? Dependiendo de lo que tenga el paciente para poder ser asistido. Eh, Después la comunicación es importante, ¿no? Porque nos permite retroalimentar lo que está pasando con el traslado, el momento del arribo, notificamos arribo a la zona, al momento que estamos saliendo de la casa, ¿sí? Entonces también notificamos que ya nos estamos retirando del lugar con dirección al hospital tal. Le avisamos al hospital que estamos en camino, que llegamos, nuestro tiempo de arribo es en 10, 15 minutos y qué tipo de asistencia vamos a recibir, ¿no? Una vez finalizado, nos han recibido el paciente, nos firman la historia clínica y notificamos a la base que ya dejamos el paciente, que vamos a desinfectar la ambulancia y que nuevamente nos ponemos a disposición del sistema de emergencias. Dentro de los signos vitales, la primera parte de la evaluación secundaria es una reevaluación de las funciones vitales, es una evaluación rápida de que si es que tiene nuevamente los signos vitales y después ya vamos a ir cuantificando los signos vitales, ¿no? Hablábamos del pulso, la frecuencia ventilatoria, la presión arterial, la temperatura y por ahí vamos a ir viendo movimiento, sensibilidad, llenado capilar y algunas otras circunstancias que no ameriten, ¿no? Entonces, los signos vitales es el primer conjunto de mediciones de signos vitales, nos permite a nosotros marcar, como decíamos, una referencia, una base de cómo está y de cómo vamos a ir manejando. Imagínense un paciente que está con una presión arterial hemodinámicamente inestable por un infarto agudo del miocardio con una presión de 170, 120. Entonces, ese paciente le vamos a administrar algún medicamento de acuerdo a lo que considere el médico tratante o ustedes como como la parte de emergencias, le darán pues un medicamento para ir bajando gradualmente la presión arterial, ¿no? Ustedes saben que en una emergencia hipertensiva no se puede bajar la presión arterial de golpe porque hacemos que se siga obstruyendo más, ¿sí? La lesión isquémica que tiene. Imagínense un paciente que ingresa por un infarto agudo del miocardio, una lesión isquémica y ustedes le bajan más del 15, más del 25%, se sigue obstruyendo más. Entonces, bajarle es en la primera hora, más o menos hasta el 20-25% y después va a ir en 24 horas el bajarle el resto ese mismo porcentaje. La idea es que no suba, ¿no? Que se mantenga un poquito más bajo. Vamos a repetir la toma de los signos vitales en función a qué tan grave esté o qué es lo que tenga, ¿no? Algunos será pues cada 5 minutos, algunos cada 10, dependiendo de lo que vaya presentando el paciente. La repetición de los signos vitales debe ser comparada con el conjunto de signos previos, ¿no? Imagínense que un paciente que ustedes están tomando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y ven que de inicio el paciente había perdido sangre y está con una frecuencia cardíaca de 120, estaba exaltado, exacerbado,
y ahora gradualmente está perdiendo la frecuencia cardíaca, está bajando 80, 60, 50 y el paciente está entrando a una bradicardia que probablemente termine en un paro cardíaco, ¿no? O sea, hay que tener muy en cuenta eso, que lo más peligroso es una bradicardia, la bradicardia es más peligrosa que la taquicardia cuando viene en descenso acelerado. Entonces, ¿de dónde tomamos el pulso? Va a depender si es una persona adulta, ¿no? Si es una persona adulta, podemos tomar pulsos distales. Si el paciente está hipotenso, aquí no van a encontrar nada, tienen que ir a pulsos centrales, ¿no? Pulso carotidio, del lado del paciente donde están 3 dedos juntos al medio, 2 enlazados hacia afuera, para que no puedan confundirse, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a valorar en el pulso? Primero, ¿dónde están tomando el pulso? ¿Qué arteria está aquí? Radial. Radial, ¿no? Un segundito, me dan. Bueno, continuamos, perdón. Entonces vamos a ver, decíamos la localización, ¿no? Pulso radial tiene una presión más de, por lo menos más de 80-60 o más de 90-60 cuando hay un pulso radial. Si tiene un pulso radial no existe y hay solamente un pulso central, entonces está un poco por debajo de esa presión, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. No es exacto, pero nos puede dar más o menos una visión o un parámetro de lo que puede estar ocurriendo con el paciente. La localización, entonces, la fuerza es qué tan fuerte se siente, no casi imperceptible aquí, pero aquí se siente fuerte, entonces también nos está diciendo que está llegando sin fuerza a ese nivel y que probablemente tenga poco volumen. La frecuencia, entonces no es lo mismo un paciente que tenga una frecuencia cardíaca pues de 120 después de haber tenido una hemorragia, entonces estarán activados los mecanismos de compensación, estará con un shock hipovolémico grado 2, ¿no? Que tenga una frecuencia cardíaca también después de haber perdido sangre, pero está con 80. Entonces, probablemente ha perdido sangre, pero está compensado, ¿no? No tiene ninguna alteración. El ritmo. Si es un paciente cardiológico, un infarto agudo del miocardio, y tiene un ritmo, el paciente, su corazoncito late al mismo ritmo, ¿no? Se va al mismo ritmo. Luk-duk, 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 luk-duk. Es rítmico, ¿no? Y si es luk-duk, luk, hace una pausa, luk-duk, duk, hace una pausa, entonces será arrítmico, ¿no? Entonces, que ustedes agarren su estetoscopio y escuchen corazoncito de todos los que viven en su casa, sus familiares, sus conocidos, y vean, pues, ¿no? Ahí cómo se puede, se escucha normalmente, ¿no? Cuando ya es un ruido que no se escucha en la mayoría de personas, entonces ya ahí hay alguna condición patológica. Respecto a la frecuencia respiratoria, ¿qué debemos ver? Cuando vemos la expansión del tórax, veremos pues si el tórax se expande simétricamente, ¿no? Los dos al mismo tiempo. Si no se levanta, si se levanta uno, hay alguna condición. Puede ser alguna condición de base o puede ser por un traumatismo que tiene aquí un neumotórax, ¿no? Se ha roto las pleuras, está entrando aire ahí y esa presión negativa que tenía ahora se ha vuelto positiva, entonces está inflado aquí. Normalmente el aire está dentro del parénquima pulmonar, entre los alvéolos, ¿no? Entra por la vía respiratoria y va hacia los alvéolos. Y está protegido por una bolsa y esa bolsa se llama pleura. Entonces no hay choque, no hay paso de la pleura que cubre al pulmón con la pleura que tapiza la pared
del paciente, no hay paso. Entonces, cuando se rompe, hay paso y ahí se hace un espacio real y aumenta de volumen. Entonces, ¿qué vamos a verificar? La tasa ventilatoria, es decir, cuántas veces hace un esfuerzo o un ciclo respiratorio en un minuto. ¿Cuál es el valor de referencia de un adulto? Los 12, 20 por minuto. Más o menos un promedio, ¿no? Y en un recién nacido, 30, 60. de 30 a 50, nos dice, ¿no? De 30 a 50, más o menos en un recién nacido, ¿sí? En un recién nacido de 30 a 50. En un adulto de 12 a 20 y a ver algunas variaciones también, por ejemplo, en los que ustedes que están en Santa Cruz pueden encontrar alguna gente que esté con 11, sobre todo aquella gente que hace algún tipo de deporte o hace algún tipo de actividad física de competición, ¿no? Entonces, esos van a tener algún tipo de variación, ¿no? Eh, También es fundamental verificar la profundidad y la expansión, ¿no? Si está hundiéndose mucho, se está levantando mucho. El uso de los músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, los intercostales, los serratos, el esfuerzo respiratorio, ¿no? ¿Sí? El aleteo nasal. Entonces, todo eso, los ruidos o sonidos que hace al momento de respirar también es importante porque tal vez se esté tratando de la compensación o de mecanismos de compensación para poder respirar adecuadamente el paciente o para poder oxigenar adecuadamente el paciente, ¿no? Dentro de los otros signos vitales que vamos a tomar está la presión arterial, ¿no? Entonces, debemos dos tipos de mediciones. Medimos a la sístole y medimos a la diástole. Sístole, el periodo en el que se contrae el corazón y la sangre es eyectada con más fuerza, y la diástole es el periodo en el que se relaja el corazón y la resistencia es menor, ¿no? O sea, la fuerza es menor, ¿no? Es menor la fuerza. Entonces tenemos dos valores de referencia. Para la sistólica, ¿de cuánto a cuánto? 90, 120. 90 a 120. ¿Y para la diastólica? 60, 90. 60. Excelente. Entonces, debemos medirlo. Tienen que tener en cuenta que hay equipos automatizados y hay equipos manuales. Los automatizados deben ser calibrados periódicamente y si tiene ustedes tienen alguna condición, ¿sí? Alguna condición, por ejemplo, de que no hayan calibrado bien el equipo, no hayan puesto, hay equipos digitales que son netamente para la muñeca y hay otros que son netamente para el brazo, ¿no? Entonces debemos seguir las indicaciones específicas del fabricante, además de que se recomienda de que sea del brazo y que a la misma altura del corazón, ¿no? Para que no haya una variación de presiones. Entonces ustedes deben escuchar con el fonendoscopio puesto adecuadamente, indicando las puntas hacia adelante, ¿sí? Insuflando hasta perder la presión arterial y de ahí le damos uno o dos golpes más y después vamos a ir bajándolo, ¿no? Hay algunas personas que tienen la costumbre de decir, em, hasta 200 se tiene que insuflar y después vamos bajando. Por ahí el paciente es hipertenso y está con más de 200, no nos vamos a poder dar cuenta. Entonces, se insufla hasta que se deje de sentir los latidos en el pulso distal del brazo donde está el bracelete y después le damos uno más, ¿no? Y vamos bajando gradualmente. Entonces, ¿qué otros signos vitales vamos a ver? La piel, ¿no? El color, la temperatura. Si está muy caliente, debe tener alguna alza térmica por algo, un golpe de calor, ¿no? La exposición al sol, está haciendo algún proceso de hipertermia por alguna infección. Por ahí estamos hablando de una infección también, ¿no? O alguna reacción a alguna sustancia que se ha administrado. El paciente ha tenido un traumatismo, un accidente y está pálido, frío y sudoroso, está húmedo. Por ahí está entrando en un estado de hipotensión, un shock hipovolémico.
El llenado capilar, ¿cuánto es de referencia el llenado capilar? ¿Hasta cuánto consideraremos como valor de referencia normal? 5 segundos. 2 segundos. Hasta 2 segundos, Dos. ¿no? Hasta 2 segundos es normal, ya con 5 segundos no está teniendo una buena perfusión. 2 es normal, si ya de ahí va a depender también del medio ambiente, ¿no? Si el medio ambiente está frío, afuera está frío, entonces por ahí también eso puede hacer que se retrase, ¿no? Que se retrase un poco, pero generalmente es en 2 segundos, ¿no? Entonces hablamos de la historia, de qué es lo que nosotros vamos a redactar, ¿no? Historia verbal del paciente, lo que vamos a escuchar de alguien, de algún transeúnte, algún familiar, de alguien que estuvo presente en el momento del incidente, y para que ustedes no se olviden de cómo se hace o cómo se describe, cómo se escribe, cómo se narra una historia clínica, nos dan una mnemotecnia de sample. ¿Se acuerdan qué significa sample? La S, ¿qué significa? Síntomas, La S, ¿qué significa? síntomas, Signos, alergias, síntomas. Signos y síntomas. La A, alergias, alergias. Y cuando hablamos de alergias, ¿a qué alergia qué? Algún medicamento, comida. Algún medicamento, a la comida, ¿no? Y la M, Medicamento. medicamentos, medicamentos, ¿no? Entonces, medicamentos que se administra. La P, pasado clínico, las patologías que ha tenido o tiene el paciente, ¿no? La L, última ingestión de comida, lunch, Y eso dice, no es ¿no? medicamento. Lunch, alimentación, lonche, comida, ¿no? Entonces, está hablando de la alimentación. Entonces, ahí también es importante decirle, por ejemplo, un paciente que ustedes se encuentran con un estado, no sé, un síncope no recuperado, sí, un estado del paciente se ha desmayado, le dicen, ¿no? Usted va, este paciente está con un síncope, no es transitorio, ha pasado varios minutos, no se recupera. Más bien, por el contrario, parece que estuviera convulsionando, tiene secreciones por las comisuras labiales, está con cialorrea. Y usted se asusta, ¿no? Un síndrome convulsivo y empieza a darle fenitoína y lo pone a la ambulancia y lo lleva corriendo. Y hablábamos de todo paciente que tiene una alteración neurológica, debemos descartar dos cosas, trauma y médico. Trauma, que no haya recibido un golpe, una contusión, vamos a verificar las pupilas, ¿sí? El movimiento y sensibilidad por 4 en las extremidades, ojo en mapache, signo de Batley, resistencia al movimiento del cuello, ¿no? Y en la parte médica, iremos primero pues con lo metabólico, ¿no? Hipoglucemia. Si descartamos que no hay hipoglucemia, no hay trauma, entonces buscaremos otras causas, porque esas son las principales que se van desencadenando. Y hablamos de lunch. A ver, muy rápido se va. La L de lunch, que es importante que le preguntemos, ¿comió anoche? Sí. ¿Cuánto comió? No es lo mismo comer un poquito, una tacita de esos de té chino con una galletita, que comerse un pollo con una Coca-Cola de 2 litros, ¿no? Entonces, por ahí podemos llevarlo hacia el otro extremo con un síndrome hiperglucémico. Y el evento desencadenante, por ahí estaba discutiendo con algún familiar sobre algún tema específico y eso hizo que se exacerbe un cuadro cardiovascular. En la exploración física vamos dirigida hablábamos desde el momento que uno llega, ¿no? Desde el momento que uno va a la escena, hace una evaluación primaria, una evaluación secundaria, hace por ahí una cinemática del trauma en caso de que sea un accidente, evaluación de cómo es que se produjo el accidente, de qué tipos de autos, motos, vehículos, dispositivos intervinieron, y cuáles son las quejas principales del paciente, ¿no? Entonces hacemos una valoración detallada versus una
en un examen focalizado. Es decir, primero miramos en grande todo, después nos vamos a ir enfocando de cabeza a pies y después donde encontramos algo que nos llame la atención le vamos a dar más énfasis. Detallada involucra todas las áreas del cuerpo, ¿sí? Desde cabeza a pies, y concentrada involucra áreas limitadas del cuerpo, un enfoque sistemático, como hablábamos, ¿no? Específicamente. Entonces, ese tipo de valoración vamos a hacer. Existen dispositivos de monitorización. Lo más común que tenemos nosotros son los oxímetros de pulso, ¿no? Sí, que se pueden utilizar en la atención prehospitalaria. Después tenemos el monitor cardíaco, el monitor multiparamétrico, la concentración de dióxido de carbono, como la capnografía, la presión arterial y otros dispositivos que nos pueden ayudar como la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las opciones de tratamiento tenemos la restricción del movimiento selectivo de la columna. Es común ver que al paciente, todos los pacientes de trauma llegan con una férula espinal, que llegan con algo inmovilizando de cabeza a pies, ¿no? Es común ver con un collarín cervical, pero la pregunta del millón es, ¿todos los pacientes deberían llegar en esas condiciones? Algunos dicen sí por el tema de protocolo. Yo tengo que inmovilizar a todos porque así dicen los protocolos de mi sistema de emergencias. Otros dicen, yo lo tengo que inmovilizar porque cuando llego al hospital el doctor tal me empieza a insultar, me grita, me dice que yo no sé, después de un accidente se tienen que inmovilizar. Entonces yo para no pelearme con ese doctor, lo tengo que inmovilizar. Y hay otros que leen, pues, ¿no? Que se actualizan, que pasan los cursos de atención prehospitalaria, el PHTLS, leen los criterios Nexus, criterios canadienses de manejo del paciente de trauma. Entonces, ahí podemos refutarlo cuando nos digan, pero con conciencia, ¿no? Es decir, voy a refutar algo, pero tengo toda la base científica. Entonces, eso me va a permitir a poder intercambiar ideas, que es lo que nos hace o nos permite tener un sistema mejor, ¿no? O un mejor sistema. Valoramos la restricción del movimiento de las extremidades, es decir, miembros superiores, miembros inferiores, necesita inmovilizarse, sí, bueno, se inmovilizan. Debemos verificar también las lesiones como las heridas abiertas. ¿Qué es lo que se hace primero, no? El control de las hemorragias y la restricción del movimiento. Ya la parte, decíamos, del control de las infecciones y la restitución de la función estética, sobre todo, se hace en el hospital. Seguimos reevaluando las necesidades del paciente. Todo paciente que ha perdido sangre, generalmente le administramos oxígeno, a menos que haya sido muy poquito. Se le hace un acceso vascular, se empieza a reponer volumen de acuerdo a la presión arterial que tenga, se hace reposición de volumen por metas. Le hacemos un acceso intravenoso, por ahí vamos a administrar los fluidos, ¿no? Daniel, adelante. Buenas noches, doctor. Una pequeña consulta sobre oxígeno. Sé que voy a escuchar o no, pero yo estoy en la universidad apoyando vacunación, están vacunando en la universidad. Y como tengo un conocimiento de enfermería, yo trabajo en el consultorio auxiliar médico de sedes. Para la gente ahí que va a vacunarse y se siente mal, cualquier cosa. Qualquer persona que llegue con hipertensión, ella le pasa oxígeno sí o sí. La verdad, se pasa oxígeno para cualquier cosa. Y intentó convencerme de que el oxígeno es benéfico a hipertensión arterial. ¿Hay algún sentido en eso? O la doctora que no tiene mucho criterio con oxígeno. Mira, Daniel, es una muy buena pregunta, ¿no? Ustedes saben que el oxígeno a grandes concentraciones es un vasoconstrictor. Eso significa que el vaso sanguíneo, si le administras a grandes concentraciones, se va a cerrar y va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Un paciente que está sufriendo un proceso hipoxémico tiende a hacer vasodilatación. El vaso sanguíneo se dilata muy grande y no oxigena mucho, ¿sí? Entonces, ambos extremos terminan en hipoxia, ¿no? En hipoxemia, pero algunos comprometiendo áreas y algunos restringiendo áreas de la llegada de oxígeno. La pregunta que haces, si a un paciente que está hipertenso le administro oxígeno, ¿es bueno o es malo?
va a depender de la comorbilidad que tenga en el momento que se está administrando oxígeno. Imagínense un paciente hipertenso, pero además está con un esfuerzo respiratorio, está activando mecanismos de compensación, está taquicárdico, está con un esfuerzo respiratorio y es hipertenso. Ahí sí le va a ayudar porque el oxígeno que le estás administrando va a ir a suplir lo que está activado como mecanismo de compensación del paciente. Pero si el paciente no tiene otra clínica más que hipertensión, entonces ahí estamos dando oxígeno al medio ambiente en vano, ¿no? Porque no hay necesidad de administrarle oxígeno. Sí, ok, gracias. Listo. Entonces, vamos. Perdón un segundito, tengo un paciente que está sangrando. Doctor, su orina del paciente está sangre, pura sangre. El familiar quiere ver, dice, ¿a qué se debe, doctor? Bueno, eso se debe a la intervención que le han hecho en la clínica, ¿no? Él tiene una intervención urológica y por eso está sangrando. Ahora le vamos a dar un medicamento para que pare de sangrar. Que compren esas ampollitas ahí. De aquí terminen un ratito, voy a ir a ver al paciente. Perdón, como trabajo, sabrán, trabajo en emergencias, aquí todas las emergencias las tengo que responder el teléfono, si no, se puede complicar el paciente. Continuamos. Entonces debemos administrar oxígeno suplementario de acuerdo a lo que necesite el paciente. Debemos tener un acceso intravenoso y administrar la reposición de volúmenes. Y debemos prevenir la pérdida de calor. ¿Cómo prevenimos la pérdida de calor? Manta térmica. Manta térmica, ¿no? Manta térmica y bueno, eso nos va a ayudar a impedir la pérdida de calor. Otras opciones de tratamiento, el control del dolor. En un paciente de trauma, ¿qué tipo de medicamentos utilizarían para el dolor? Tramadol, podría darle. Tramadol podría darse, ¿no? El tramadol, recuerden, pero el tramadol viene de 50 y 100 miligramos, pero uno de los efectos adversos del tramadol es un poco hipotensor, no es mucho, pero el paciente tiende a tener estados sincopales, ¿no? Mareos, le da como mareos. Entonces, tienen que tener en cuenta o avisar también, ¿no? Entonces podemos ir desde el diclofenaco, que hay diclofenaco intravenoso y hay intramuscular netamente, tienen que tener en cuenta también. Podemos ir con el metamizol, ¿sí? La dipirona, que se puede utilizar hasta 5 gramos en 24 horas. ¿Sí? En un suerito fisiológico le dejan Ketorol igual. programado. Si podemos utilizar ketorolaco o keterol, marca comercial, ketorolaco. Podemos utilizar lo que decían Daniel, tramadol de 50 o de 100 miligramos. Y después podemos ir al fentanilo y por último a la morfina, ¿no? Con eso vamos a ir en una escala más o menos analgésica. En intermedio hay otros, ¿no? Los más básicos, paracetamol, ibuprofeno, que en un dolor muy fuerte no nos va a ayudar mucho, ¿no? A menos que el dolor sea por un traumatismo, que ahí sí hay que restringir el movimiento, una buena restricción del movimiento, y por ahí le damos hasta un paracetamol y puede funcionar como analgésico. Debemos también ver como en la posición del paciente. Un paciente álgido que no está respirando bien adecuadamente, que no tiene un trauma, lo llevamos en una posición semi-Fowler, ¿no? Semi-sentado. Pero un paciente de trauma con un apuñalamiento en abdomen, con flexión de las piernas, ¿no? Es casi semi-sentado, pero las rodillas casi llegando a la parte de la barriguita, ¿no? Para que no quede muy contraído.
¿sí? Entonces eso nos permite tener una mejor ventilación y que el paciente no esté tan tensionado a la parte abdominal y no le duela mucho. Y el acolchonado, un paciente de trauma, deben verificar también que el acolchonado deben verificarlo en paciente de trauma, por ejemplo, una fractura de cadera que debe ir almohadillado a los costados para que no haga abertura de la cadera al momento del cada bache en el vehículo, ¿no? Entonces, las medidas de confort, apoyo emocional, tranquilidad al paciente, a la familia, explicando lo que está pasando y de lo que podría pasar, y por eso es que se decide llevarlo al hospital, etcétera, etcétera. Toda la información que se le brinda a la familia tratando de no darle falsas esperanzas, decirle, no, se va a salvar, nunca digan eso, digan que ustedes van a hacer todo lo posible por ayudarlo y que va a depender de su cuerpo, que no se preocupen, que lo estamos llevando al hospital, que ahí hay muy buenos especialistas que van a ayudarnos en la intervención, en la atención del paciente. Y bueno, eso a nosotros no nos permite mentir, nos permite decir la verdad y estar tranquilos con nuestra conciencia de que no hemos dado falsas esperanzas. Y al familiar no le dejamos pues chance a que nos diga, no, pero el doctor, el enfermero, el técnico, el auxiliar me dijo que se va a sanar y cómo se ha muerto, estaba bien, ustedes lo mataron. Entonces no hay que generar falsas expectativas, ¿no? Tiempo de la toma de decisiones. Debemos considerar la situación en la que se encuentra el paciente, la evaluación que hemos hecho, la historia clínica, el mecanismo de la lesión, es decir, la cinemática del trauma, la gravedad del paciente, es un paciente crítico o no es un paciente crítico, el tratamiento disponible en el momento, si hay o no hay, si hay que llevarlo al hospital, recursos adicionales que se requieren, a veces nos hace falta alguna unidad que nos acompañe porque necesitamos una unidad de soporte cardiovascular, ¿sí? Y la decisión de transporte ustedes lo van a tomar en el momento que sea adecuado. Recuerden que no retrasen el transporte por hacer alguna intervención que por ahí no nos ayude mucho. Entonces deben tener en cuenta eso también, ¿no? Que habrá la valoración primaria, es lo que se tiene que resolver en la atención prehospitalaria, y la valoración secundaria ya por ahí se hace siempre y cuando haya tiempo. Entonces, la instancia receptora debe recibir la información de que se está llevando un paciente, el tipo de paciente, ¿sí? Todo lo que se está haciendo con el paciente, la notificación de cómo ha llegado, qué hacen, em, cómo ha reaccionado al tratamiento que ustedes han realizado, ¿sí? La situación en la que se encuentra ahora, la gravedad de las lesiones, si es un paciente crítico o no crítico. Otras condiciones para en el momento del transporte, priorizar múltiples víctimas. Cuando hay múltiples víctimas se tendrá que hacer pues, una selección del paciente, ¿no? Un triaje del paciente, ¿no? Triaje con múltiples víctimas y seleccionamos a quienes vamos a ayudar primero. Después veremos la distancia al hospital receptor para prever todo lo que podamos necesitar, ¿no? Ustedes han escuchado de que hay casos de que se refieren a varias horas, 4, 5, 6 horas, y que en el camino se quedan sin oxígeno, o que en el camino hubo una paralización y demoraron mucho tiempo, se quedaron sin oxígeno, o que hubo un derrumbe en la carretera y se quedaron sin oxígeno y se murió el paciente. Entonces, todas esas condiciones ustedes se tienen que prever, ¿no? Es mejor llevar de sobra a que nos falte algo. Las condiciones climáticas que también interfieren, eso va a interferir en el tema del acceso al lugar, del tiempo, no es lo mismo que un vehículo corra en una autopista a 40 kilómetros por hora que esté corriendo a 20 o a 15 kilómetros por hora, ¿no? Eso también va a limitar el doble del consumo de insumos como el oxígeno por el tiempo que se está demorando, ¿sí? Y la tardanza en llegar al hospital que nos van a recibir, ¿no? Las condiciones climáticas, las condiciones de tránsito, por ahí es un tránsito muy congestionado, las horas pico generalmente que suceden
en determinadas ciudades intermedias o grandes, ¿no? Que eso hace que podamos limitar en el tiempo de llegada o expandir el tiempo de llegada y también el tiempo de traslado, ¿no? Que nos demoramos mucho. Entonces el hospital, cuando nosotros hablamos de comunicación, hablábamos de inicio, ¿no? La comunicación tanto con nuestra base, que estamos a base, partimos al lugar del incidente, base, llegamos al lugar del incidente, base, estamos saliendo del lugar del incidente, y después llamamos al hospital, que ya nos estamos yendo al hospital y que llevamos un paciente en determinadas condiciones y qué especialista necesitamos que nos espere listo para la intervención o tal vez llevamos para valoración en la guardia o para internación, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el paciente, nosotros lo vamos a presentar, ¿no? La notificación oportuna es muy importante para que ya sepamos quién nos va a esperar o sepan qué tipo de paciente está viniendo y quién debe esperarlo, ¿no? Hagamos siempre una historia clínica en la que podamos describir lo más básico de lo que se ha encontrado, cómo se ha encontrado, cómo, por qué fue el llamado al paciente, cómo se encontró el paciente, qué procedimientos se realizaron, mejoró o no mejoró. Y ya nosotros le vamos contando de por ahí algunos pormenores, ¿no? El número de pacientes cuando uno llega a la escena, cuando es un escenario con múltiples víctimas, el estado actual del paciente, los tratamientos proporcionados y el tiempo estimado de arribo es muy importante para que ellos puedan prever para poder recibirnos al paciente. Entregar al paciente, primero lo presentan ustedes, dicen, bueno, doctor Juancito, le presento al paciente, no sé, Roycer Guevara, paciente de sexo masculino de 20 años de edad, que nos han llamado por una colisión vehicular de un automóvil con una motocicleta. El paciente se encontraba conduciendo la motocicleta con un impacto frontal. Por la cinemática del trauma sospechamos una múltiple fractura en bilateral en fémur, traumatismo en miembros superiores, en cráneo. Lo encontramos al momento del arribo, lo encontramos a 2 metros de su vehículo, paciente inconsciente, consciente en estas características, con estas lesiones. Hicimos esto, mejoró o no mejoró. Entonces, eso lo vamos contando cuando hacemos el reporte, ¿no? Un reporte verbal. Y en el escrito ustedes han hecho un resumen muy pequeño, una síntesis de todo lo que ustedes le cuentan, ¿no? Entonces, como resumen, si el paciente está crítico, la evaluación secundaria puede no completarse, es decir, nos quedamos con la valoración primaria. ¿Y qué es la valoración primaria? El A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, no hay necesidad ni siquiera de llegar a tomar los signos vitales en la valoración secundaria si no he logrado controlar, por ejemplo, un sangrado, decía, ¿no? No he logrado controlar un sangrado, no me voy a poner a contar la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque es una pérdida de tiempo y el paciente va a seguir sangrando. Continúe monitoreando y reevaluando los componentes de la evaluación primaria si es que usted no ha terminado o si es que el paciente está crítico y no se ha resuelto. Las repeticiones de los signos vitales son comparadas con un conjunto previo de cambios en tendencias. Decía que de primera le marcamos una basal en la valoración secundaria de cuántos están los signos vitales, volvemos a evaluar al paciente, le volvemos a hacer otro control de signos vitales y vamos viendo qué cambios se van produciendo. Y a eso es una tendencia a la mejora, una tendencia a empeorarse. Eso nos hace presumir de qué es lo que pueda pasar más adelante también, ¿no? La extensión de la evaluación secundaria está basada en las quejas del paciente y en la condición que el tiempo lo permita. Decía que nosotros en la valoración secundaria generalmente no nos quedamos en el lugar, ya lo hacemos en el trayecto al hospital porque es una pérdida de tiempo sabiendo que por ahí dentro de la valoración primaria ya hemos resuelto los peligros para la vida, ¿no? La valoración secundaria nos hace corroborar o ver de que lo que probablemente ya hemos resuelto sea así. O si no es así, tenemos que tomar unas nuevas decisiones para poder hacerle la contención que necesita, ¿no? Entonces, comunicar sus hallazgos al hospital receptor, al previo arribo, al arribar, al momento de que llegamos, le hacemos una presentación del paciente, le dejamos una copia de la historia clínica, nos lo firma, salimos del lugar, llevamos a nuestra ambulancia, hacemos un proceso de desinfección y notificamos nuevamente a nuestro sistema de emergencias que ya estamos listos para el siguiente incidente. Así que, ¿tienen alguna pregunta?
dudas, preguntas. Doctor, yo sigo un poco sin entender en qué momento se hace el historial clínico. O sea, mientras estás atendiendo y haciendo las intervenciones, vas escribiendo. La historia Y esto último, clínica, la historia clínica, ustedes se tienen que organizar. La prioridad es la atención del paciente. Cuando ustedes se están yendo a un paciente, ¿sí? Ahí ya van llenando, ¿no? Hora de salida del vehículo, 10 de la noche, 00 minutos. Incidente, ponen, les llaman dolor abdominal, ¿sí? Código verde, amarillo, rojo. Lugar, hacia dónde se están yendo, de dónde salen, hacia dónde están yendo, la hora. Entonces ya tú ya vas llenando la historia clínica. En el momento que llegas, mientras te abren la puerta, ¿sí? Entonces tú puedes ir registrando lo que te pida la historia clínica. La historia clínica es un formato que de emergencias es netamente para checklist y hay algunas cosas para rellenar, ¿no? No es como una historia clínica normal. Es una historia clínica más rápida, más resumida y con cosas muy generales. Ya una vez que haces la intervención, mientras llegas, le vas preguntando, fulanito de tal, Juanita, sí, su número de DNI, tal, 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 tal. Por eso decía que vamos entre dos. Hay una parte de las preguntas que usted lo hacen como personal de salud y hay otras que netamente lo va a llenar el médico, ¿no? Si ustedes van solamente personal de salud, lo tienen que hacer ustedes. Si no, una parte llenan ustedes y otra parte lo llena el médico. ¿Dónde termino de completar la historia clínica? Donde termino de evaluarlo pues, al paciente, ¿no? Termino de evaluarlo, ya sé qué he hecho, entonces ahí hago una descripción muy rápida de todo cómo encontré todos los signos vitales, de qué hice, si mejoró o no mejoró. Después, ya cuando están en el trayecto hacia el lugar de destino. ok, doctor, gracias. Y una pregunta más, no sé si podría facilitarnos algún ejemplo de un historial clínico, por favor. Mira, voy a pedir de donde trabajaba anteriormente, porque aquí estoy en el hospital ahorita, no hago atención prehospitalaria ahora. Voy a pedir que me puedan facilitar fotografías de mis colegas que hacen atención prehospitalaria para poder pasarles ahí algunas fotografías. Muchas Yo tengo gracias, un doctor. modelo, yo Doctor, tengo Adelante, perdón, no les escuché, hablaron los dos al mismo tiempo. gracias. Perdón, doctor, justamente creo que ahí dentro de las cosas que tenemos que descargar, hay un material para llenar como un historial donde nos muestra antecedentes, qué preguntas hacer, llenar, preparación, ¿no? Despacho, evaluación del paciente. Está bien así detallado, historial del Sí, paciente, eso intervención. es. Sí, creo que ese creo que es para que podamos llenar, ¿no? Sí, ese Eso es. está dentro del material. Bueno, eso es, ¿no? Si quieren podemos compartir otros que me preguntaban, ¿no? Pero ese es.